En la antigüedad, cuando las promesas de Dios se transmitían de una generación a otra, vivía un hombre llamado Jacobán. Él era hijo de Isaac y nieto de Abraham, y tuvo 12 hijos, que más tarde formarían las 12 tribus de Israel. Pero entre todos ellos, había uno que ocupaba un lugar muy especial en su corazón. Su nombre era José, hijo de Raquel, la mujer que Jacob había amado profundamente. José nació cuando su padre ya era un hombre anciano, y este hecho lo hizo aún más valioso a sus ojos. Jacob lo amaba más que a sus otros hijos, y este favoritismo no pasó desapercibido. Para demostrar su inmenso afecto, Jacob mandó a hacer para José una túnica de muchos colores, larga y adornada, un símbolo de distinción y honor en aquellos tiempos. Aquella túnica se convirtió en una señal visible del amor de su padre, pero lamentablemente, también en una semilla de odio en el corazón de sus hermanos. Los hermanos de José veían cómo su padre lo prefería, cómo confiaba en él, y cómo lo trataba con un cuidado especial. Esta diferencia encendió en ellos una profunda envidia y amargura. No podían hablarle con paz, pues cada mirada hacia José les recordaba dolorosamente que ellos no eran los favoritos. Siendo aún joven, José comenzó a tener sueños que no eran comunes. Era la forma en que Dios le hablaba mientras dormía. En uno de esos sueños, José vio a sus hermanos y asimismo atando manojos de trigo en el campo. De repente, su manojo se levantaba y permanecía firme, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Cuando José les contó este sueño, sus hermanos lo odiaron aún más, porque entendieron perfectamente su significado. Hablaba de autoridad y dominio sobre ellos. Poco tiempo después, José tuvo otro sueño. Esta vez, vio al sol, la luna y 11 estrellas, postrándose ante él cuando relató este sueño. Incluso, su propio padre lo reprendió, preguntándole si acaso él, su madre y sus hermanos se inclinarían ante él. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Jacob guardó todo esto en su corazón, intuyendo que quizás Dios estaba revelando algo que aún no lograba comprender. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban lejos de casa apacentando las ovejas. José obedeció sin dudar, sin imaginar que ese viaje marcaría el inicio de su mayor prueba. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse desde lejos, conspiraron contra él. La envidia había crecido y el odio había tomado forma. Se decían unos a otros que aquel soñador debía morir. Pero Rubén, el hermano mayor, intentó evitar que se derramara sangre y propuso mejor arrojarlo a una cisterna vacía en el desierto. Cuando José llegó, inocente y confiado, lo tomaron por la fuerza, le quitaron su hermosa túnica y lo arrojaron al pozo. José clamó, suplicó por su vida, pero sus voces no encontraron compasión en los corazones endurecidos de sus hermanos. Mientras ellos se sentaban a comer, vieron pasar una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Entonces Judá, uno de los hermanos, sugirió vender a José como esclavo en lugar de matarlo. Todos estuvieron de acuerdo, y por 20 piezas de plata, entregaron a su propio hermano. José fue llevado lejos, encadenado, sin saber si volvería a ver a su padre. Para ocultar su terrible pecado, los hermanos tomaron la túnica de José, la mancharon con la sangre de un animal, y se la llevaron a Jacob al verla. El anciano padre creyó que una bestia salvaje había devorado a su hijo amado. El dolor lo quebrantó por completo. Rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y lloró por muchos días, negándose a ser consolado por nadie. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Aunque ahora era un esclavo en una tierra extraña, Dios estaba con él. Todo lo que José hacía prosperaba. Y Potifar, al ver esto, lo puso como administrador de toda su casa, confiándole todos sus bienes. José encontró favor y gracia, aún en medio de su desgracia. Pero la prueba
no había terminado. La esposa de Potifar se fijó en el joven José y quiso que él pecara con ella. Día tras día lo tentaba, pero José se negaba firmemente, diciéndole que no podía cometer tal maldad y pecar contra su Dios en un día. Sintiéndose rechazada, ella lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Sin defensa alguna, José fue arrojado injustamente a la cárcel. Incluso en la prisión, en la más profunda oscuridad, Dios no lo abandonó. José halló favor ante el jefe de la cárcel, quien le confió el cuidado de los demás presos. Allí, en ese lugar de desesperanza, José interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, quienes también habían sido encarcelados. Anunció con asombrosa exactitud lo que le sucedería a cada uno. Todo se cumplió tal como José lo había dicho. El panadero fue ejecutado y el copero fue restaurado a su puesto. Pero, una vez libre, el copero se olvidó de José. Pasaron 2 largos y solitarios años. Entonces, el faraón, el rey de Egipto, tuvo 2 sueños que perturbaron profundamente su espíritu. Ninguno de sus sabios, ni magos, pudo interpretarlos. Fue en ese momento que el copero finalmente recordó a José y le habló al faraón sobre el joven hebreo que estaba en la cárcel. Inmediatamente, José fue sacado de la prisión, aseado y presentado ante el rey más poderoso de la tierra. Con gran humildad, José le dijo al faraón que la interpretación no provenía de él, sino de Dios. José explicó que los sueños anunciaban 7 años de increíble abundancia, seguidos de 7 años de una terrible hambruna que asolaría la tierra. Aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio para que se preparara, almacenando alimento durante los años buenos. El faraón reconoció la sabiduría divina en las palabras de José y, asombrado, lo nombró gobernador de todo Egipto, el segundo hombre con más poder en el reino. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a un gobernante respetado. Durante los 7 años de abundancia, José supervisó la recolección y el almacenamiento de grano, en cantidades inmensas. Cuando llegó el hambre, tal como Dios había anunciado, esta afectó no solo a Egipto, sino a todas las tierras vecinas. En su hogar, Jacob supo que había alimento en Egipto, y envió a sus hijos a comprar grano. Los hermanos llegaron a Egipto y se presentaron ante el gobernador sin reconocerlo. Pero José los reconoció de inmediato. Aquellos que lo habían vendido como esclavo ahora se inclinaban ante él, cumpliéndose, así, los sueños de su juventud. José los puso a prueba, no por venganza, sino para ver si sus corazones habían cambiado. Exigió que trajeran a Benjamín, su hermano menor, el otro hijo de Raquel. Cuando regresaron con Benjamín, José se conmovió profundamente, preparó una última prueba, colocando su copa de plata personal en el saco de Benjamín para acusarlo de robo. Cuando la copa fue encontrada, Judá, el mismo que había sugerido venderlo, dio un paso al frente con un corazón completamente transformado. Ofreció su propia vida como esclavo, a cambio de la de Benjamín, para no causarle un dolor mortal a su anciano padre. Al oír estas palabras, al ver ese sacrificio, José no pudo contenerse más. Rompió en llanto y se dio a conocer a sus hermanos. Los abrazó y les dijo que no tuvieran miedo, que no se culparan. Les explicó que lo que ellos habían planeado para mal, Dios lo había transformado en un bien inmenso, para preservar la vida de muchísimas personas. José invitó a su padre y a toda su familia a vivir en Egipto, donde podrían ser sustentados durante el resto de la hambruna. Jacob descendió con toda su casa, y padre e hijo se reencontraron en un abrazo que sanó décadas de dolor. José vivió muchos años más, y antes de morir, reafirmó su fe en que Dios cumpliría su promesa y un día llevaría a su pueblo de regreso a la tierra prometida. La increíble historia de José nos enseña que, incluso en medio del dolor, la traición y la injusticia, Dios tiene un plan. Él es capaz de transformar el mal en bien y de cumplir sus propósitos soberanos de las maneras más inesperadas, levantando a los caídos
y usando las pruebas para forjar un futuro de esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima y que la bendición de Dios esté contigo hoy y siempre. Amén.